Hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las clases del curso de formulación de proyectos de investigación. El día de hoy vamos a tocar el tema de diseños de investigación epidemiológica. Vamos a tocarlo en 4 partes. La primera va a ser introductoria para revisar conceptos clave y luego vamos a revisar cada uno de los 3 diseños de investigación que les vamos a enseñar en este curso, que son de los más importantes que deben de conocer. Primero, comentar desde que la parte metodológica de un trabajo de investigación es la más importante. Acá tenemos una infografía chiste científico que dice que la verdad no tiene nada que ver con la conclusión y todo que ver con la metodología. Entonces empecemos con los conceptos previos que quiero revisar con ustedes. Veamos este ejemplo. Vamos a usar este ejemplo como modelo para ver y aclarar algunos puntos y algunos términos. Disparidad en el ofrecimiento de vacuna de COVID-19 en migrantes y no migrantes, ¿no? Ese es un título de una investigación real, en el que el objetivo es determinar la disparidad en el ofrecimiento de la vacuna COVID según estado migratorio. Básicamente, lo que les interesa analizar es si es que la oferta de la vacuna de COVID es diferente en migrantes y no migrantes, ¿no? Porque se había discutido en algún momento de que la oportunidad de acceder a vacunas era distinto según una serie de factores sociales y entre ellos la condición de ser migrante en un país. Entonces esto es lo que motiva esta investigación. Veamos que podemos identificar 2 variables principales. La variable 1 es el hecho de que se le ofrece la vacuna a las personas. Le llamamos ofrecimiento de vacuna. En este caso es una variable que tiene 2 opciones, sí o no. Si se les ofrece la vacuna, en algunas personas van a responder que sí se les ha ofrecido y otras personas van a responder que no se les ha ofrecido la vacuna. Esa es la variable 1, la variable en este caso dependiente, la que yo quiero entender si es que hay variación, la que yo quiero comprender este fenómeno, porque a veces sí, a veces no se le ofrece las vacunas a las personas. Es lo que me motiva mi investigación, comprender cómo mejorar, ¿no?, esta condición de que se les ofrece o no se les ofrece la vacuna. Esa es la variable dependiente, la variable outcome, la variable resultado, la variable desenlace. Luego tenemos la otra variable importante en este título de este estudio, que es el estado migratorio, que también es una variable que es sí-no. Sí migrante, no migrante. Algunas personas van a responder de que sí tienen estado migratorio como migrante y otros que no. Entonces ahí tenemos 2 variables principales y reconozcamos que en cada una de estas variables podemos obtener 2 posibilidades. Es decir, voy a tener todas las combinaciones. Que sí se les ofrece vacuna, que no se les ofrece vacuna y sí migrante, no migrante. Fíjense la dirección de nuestra ecuación de pregunta de investigación o pregunta epidemiológica, en el que yo lo que quiero explorar es en qué medida esta variable independiente, es decir, el estado migratorio, podría ser responsable de que se le ofrezca más o menos una vacuna. Entonces, veamos la dirección de la relación entre estas 2 variables. La que recibe el efecto de la independiente o del factor o de la variable exposición es la dependiente. Recibe efectos de una serie de situaciones o de variables, de contexto, y una de estas variables que me interesa en este caso analizar es el hecho de ser o no migrante. Acá las estamos un poco repasando. Variable dependiente, ¿cuál sería? Ya les he dicho. El hecho que se les ofrece la vacuna, si no, es lo que me interesa mejorar, en todo caso, a través de el conocimiento y las investigaciones alrededor de este tema. Quiero mejorar que se les ofrezcan
más justamente quizás a las personas. Es lo que quiero intervenir en el futuro. Quiero que se use la información de mi estudio para mejorar algo. ¿Qué cosa quiero mejorar? El ofrecimiento de vacunas. Y en este caso particular se va a investigar como variable independiente el estado migratorio. También a la variable independiente se le conoce como variable exposición, variable factor, ¿sí? Y vamos a ir repasando estos términos. Variable exposición, que ya lo acabamos de mencionar, variable tratamiento, variable intervención, variable predictora, variable desenlace es la variable resultado, también conocida como dependiente, que usualmente es enfermedad, es un estado de salud, es una condición. En el caso previo que estábamos revisando como ejemplo, era ofrecimiento de vacuna. Otro término que nos interesa comprender es la palabra efecto, ¿no? Tal factor tiene un efecto en otra variable. Cuando yo hablo de efecto, a la larga me estoy refiriendo a que quiero determinar la existencia de diferencias entre dos grupos. Eso lo vamos a ver en un momentito. Para yo decir que el estado migratorio tiene un efecto sobre la capacidad o la oferta de vacunas en las personas en cierto lugar, si yo quiero estudiar eso, quiero afirmar eso, lo que quiero es finalmente determinar si existen diferencias en la cantidad o la frecuencia de ofrecimiento de vacunas en un grupo y la cantidad de ofrecimiento de vacunas en otro grupo. Y si yo veo que hay diferencias, finalmente podría, si me permite mi diseño, afirmar que existe efecto. El efecto puede ser positivo, ¿no? Que a medida que se le ofrece el estado migratorio hay más ofrecimiento de vacuna, o en negativo, ¿no? Tiene una dirección el efecto. Cuando yo quiero estudiar efecto, necesito utilizar pruebas estadísticas, y esta palabra efecto es una palabra muy fuerte, muy importante, que hay que usarla con bastante cuidado, porque implica causalidad, que no necesariamente lo puedo probar. Entonces, para eso nosotros en investigación utilizamos otra palabra más conservadora, que es asociación. Entonces, si yo no tengo un estudio que me permita ver causalidad, yo no puedo afirmar que las diferencias que encuentre son causales. Por lo tanto, preferimos usar asociación. Y tenemos distintas formas de medir asociación entre grupos, ¿no? El odds ratio o OR, el RR, el riesgo relativo, la razón de prevalencias o prevalence ratio, el HR, ¿no? Son todas estas medidas epidemiológicas de asociación y de riesgo. Ese tipo de medidas de asociación son solo útiles cuando tenemos un desenlace dicotómico, es decir, si no, o muerto vivo. El tipo de variable tiene que ser de dos posibilidades para poder usar ORs, RRs y todos los que ven ahí. Bueno, también es importante en la unidad de análisis entender de qué es el objeto de observación. Ahí abajo de mi video sale el resto del texto que dice que la unidad de análisis es el objeto donde vamos a hacer las mediciones o la observación. Muy bien, entonces, ¿cuál es el diseño ideal para una determinada pregunta de investigación? Esto va a depender, obviamente, de la pregunta, de qué objetivo yo tenga, y estos dos me van a dictar el diseño ideal. Sin embargo, esto es en el caso que podamos elegir cualquier diseño, que tengamos opción de facilidades logísticas, facilidades económicas, que nos permitan elegir un diseño ideal. Lo importante, quizás, no es hacer o no hacer el diseño ideal, sino conocer que existen distintas opciones y yo elegir el mejor de acuerdo a mis oportunidades que tengo. ¿Por qué? Porque no todos los diseños de investigación van a ser viables. Entonces yo tengo que ahí hacer un balance entre qué cosa es lo ideal
y qué cosa es lo posible, lo que puedo yo hacer en mi contexto en términos de viabilidad. ¿Y por qué les hablo de todo esto? Porque la idea atrás de conocer los tipos de diseño de investigación es para que ustedes estén atentos y al tanto de que existen muchas opciones y que hay unos que van a ser más ideales que otros. ¿Y eso a qué se refiere? A que debemos de saber reconocer las limitaciones de esos que no son ideales. Entonces, ustedes al conocer distintos diseños van a entender que cada uno de estos tiene fortalezas y debilidades. Y de acuerdo a la pregunta, ustedes van a poder abordar las limitaciones si es que ustedes van a hacer una investigación, o también van a poder interpretar adecuadamente las conclusiones de todos los estudios que puedan tener acceso en la literatura. Van a poder interpretar mejor las debilidades y fortalezas de cada estudio que ustedes van a leer. Muy bien, ahorita pasamos al siguiente tema que me interesa revisar con ustedes y que quede claro, que cuál es el objetivo de los estudios de investigación. Yo he dividido dos principales objetivos. El primero es descubrir, entender, comprender algún fenómeno. Usualmente nos interesa comprender por qué aumenta la mortalidad, por qué los niños necesitan algún cuidado especial, un tratamiento, ingreso a cuidados intensivos, ventilación mecánica, para poder contribuir con el conocimiento de mejorar estas condiciones de salud o eventos de salud. Por otro lado, tenemos un objetivo que no es tanto comprender el por qué ocurren las cosas, tratar de atribuir responsables o factores, sino es, por otro lado, conocer un poco quiénes son, cómo son qué características tienen, dónde ocurre, cuándo ocurren los eventos, cómo ocurren, ¿no? Y este tipo de estudios son los que son más descriptivos, ¿no? Van a usar verbos como describir las características, bla, 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 ¿no? Identificar, determinar. Y en los estudios que buscan más descubrir o comprender fenómenos, vamos a tratar de encontrar en ellos palabras como en comparación a, o identificar el efecto de, ¿no? La asociación de. En el caso previo que estábamos tratando de compartir con ustedes un ejemplo de un estudio de este tipo, ¿no? Que busca comprender por qué puede ser mayor o menor la oferta de vacunas según una condición que se llama, en este caso, estado migratorio. Entonces yo podría decir, determinar el ofrecimiento de vacunas en población sí migrante en comparación a la población no migrante, ¿no? O determinar la asociación entre el estado migratorio y el ofrecimiento de vacunas, ¿no? Y ese tipo de estudios que tienen estos objetivos analíticos. Hay otro tema que es importante que ustedes recuerden, es que también existe un tipo de estudios que son los experimentales, en el que el investigador puede tener o tiene la decisión de a quién le expone o no le expone a cierto factor, ¿no? Estos son los estudios experimentales en el que el investigador decide a qué paciente o participante le da cuál factor o cuál exposición. Usualmente son productos farmacéuticos, ¿no? Que podríamos llamarle producto farmacéutico 1 o experimental 1 y el placebo, pero también puede ser alguna intervención que no sea farmacológica, por ejemplo, una intervención educativa, en el que yo puedo ofrecer un programa educativo de 3 días contra un programa educativo de 5 días. Son dos opciones y yo como investigador voy a decidir que a este grupo le voy a aplicar y a este otro grupo le voy a aplicar esta otra intervención. Esos son los experimentales. A veces podemos comparar distintas intervenciones, pero que no han sido dependientes del investigador, que han ocurrido en el pasado por alguna razón que no tiene que ver con el investigador. Por ejemplo, hay ciertos colegas que pueden preferir dar un fármaco, el fármaco A, para una misma condición, y hay otros colegas que pueden preferir el fármaco B,
Y yo puedo comparar los desenlaces de esas dos decisiones, mirando hacia atrás cómo les va a cada paciente. Y eso no es un estudio experimental porque no ha sido decisión del investigador. Pero vamos al tema que más me interesa revisar con ustedes, que son de los estudios observacionales. Entonces estábamos tratando de identificar que tenemos dos grandes tipos de objetivos, los que son descriptivos o describir hechos y los que son analíticos, que buscan hallar asociaciones. Y si ustedes pueden leer el resumen, aquí en el cuadrado naranja podemos ver describir hechos. ¿Qué quiero describir? Quiero describir las condiciones de salud de individuos, poblaciones y sus variaciones. Quiero medir la frecuencia de enfermedad y determinar su distribución. Esos son los estudios descriptivos. Por el otro lado, los analíticos son los que quieren encontrar asociaciones, determinantes de enfermedad o factores que nos ayuden a explicar los fenómenos. Analizar los determinantes o causas de las variaciones de esta enfermedad. Busco comprobar hipótesis causales o de factores asociados, factores de riesgo, protectores, también pueden ser factores protectores. Y también me interesa determinar el efecto o el impacto, ¿no? Esos son los estudios analíticos. Esto ya estamos un poco redundando en el tema, pero es muy importante que ustedes entiendan este punto. Entonces, lo que es describir van a ser estudios descriptivos y lo que es hallar asociaciones, relaciones, son los estudios analíticos. Acá tenemos un estudio o ejemplos de este tipo de estudios correlacionales o analíticos, ¿no? Porque hay otra palabra que se usa con los estudios analíticos, que es los estudios correlacionales, en el que podemos tener una conclusión de este tipo, ¿no? A mayor variable X, disminuye la variable Y. Existe un cambio en la variable A según la presencia de B. Si esas son mis conclusiones o los tipos de conclusiones a las que quiero llegar, estoy hablando de estudios analíticos. La ocurrencia de A está asociado a la ocurrencia de B, ¿no? Todo ese tipo de conclusiones que yo me tengo que proyectar en el futuro, si es que ese tipo de conclusiones quiero yo dar en mi estudio, entonces estamos hablando de estudios analíticos. Por otro lado, los estudios descriptivos tienen la intención de describir características, describir una realidad, no buscan explicar ni entender un fenómeno, tampoco buscan comparar ni buscar asociaciones y factores. Son exploratorios, son el sustrato o la fuente de hipótesis analíticas, que es por lo que los hacen muy importantes, no porque no pueden comparar o asociar van a ser menos importantes, porque gracias a los descriptivos es que podemos usar hipótesis para estudios de tipo analíticos. Por ejemplo, son las series de caso y los reportes de caso. Son los estudios descriptivos. Para los analíticos tenemos esta pregunta básica de investigación en el que la variable exposición va a tener un efecto o va a tener una influencia en la variable desenlace. Y yo voy a empezar a usar estas letras, la E de variable exposición y la D de variable desenlace. Recordemos que la E, variable exposición, es la que está de este lado izquierdo de la ecuación, es la que va a tener un efecto, una influencia, va a determinar qué va a pasar con la dependiente. También se le conoce a la variable exposición, recordemos, se le conoce como variable factor, variable independiente, y la desenlace se le conoce como factor, como variable outcome, variable resultado, variable, sí, ¿no? Ya los hemos revisado esos términos sinónimos. Y ahora vamos a adentrar en lo que son los diseños de estudio. Nosotros en el curso y en el instituto queremos que ustedes trabajen con esta clasificación de investigación. Van a ver que existen distintos modelos de cómo clasificar los tipos de investigaciones. A nosotros nos interesa que ustedes estén familiarizados con la investigación propuesta por David Greens, que acá tienen la publicación, es de hace algunos años, pero es muy relevante, es de Lancet, y es bastante sencilla cómo reconocer qué tipos de investigaciones, y son muy aplicables al campo médico. Es por eso que a nosotros les pedimos que ustedes estén familiarizados con esta clasificación. En donde el primer punto de clasificación
nos tenemos que hacer la pregunta si es que el investigador tuvo control sobre la exposición, es decir, sobre el factor, sobre la variable independiente, y de ahí vamos a irnos a un lado derecho, a un lado izquierdo. Usualmente vamos a trabajar en nuestro medio, en nuestro hospital, en nuestro instituto, por el lado derecho, porque vamos a estar más en los estudios observacionales, dado que nuestro trabajo está enfatizado fuera de la industria farmacéutica. Entonces, los estudios observacionales son no experimentales. Son observacionales porque no existe intervención al nivel del individuo y la exposición ocurre en un contexto no controlado, porque los ensayos clínicos son súper controlados, ¿no? Tengo un montón de momentos de revisión al paciente, lo tengo que citar, tengo que revisar cómo están sus funciones vitales, cómo va respondiendo, y eso hace que el espacio donde ocurren los observacionales son bastante distintos. Como que las cosas van pasando de forma natural, ¿no? Como se dan en la realidad. Los sujetos pueden ser observados de manera prospectiva, retrospectiva o en el momento. Prospectiva es hacia adelante. Yo los identifico hoy, los empiezo a observar en el tiempo. Puede ser en el momento, es decir, puedo hacer una serie de mediciones en el momento. Encuestas, por ejemplo, ¿no? Que ocurre todo en el mismo momento. Y también puedo hacer estudios que observen hacia atrás, cosas que han pasado en el pasado. Esos son los retrospectivos. Acá les presento, muchos de ustedes lo conocen, el triángulo de la evidencia, donde la base de la pirámide de la evidencia es la cantidad de trabajos que hay, pero lamentablemente son los que menos aportan evidencia. Entonces, editoriales, ¿no? Cartas al editor, opinión de expertos, ¿no? Artículos de recomendaciones que no siguen una estructura, no son los artículos originales. Estos son el nivel 3 de evidencia, que es más abajo en lo que nos va a aportar de calidad, ¿no? de información. Luego tenemos los descriptivos, que son las series de caso y los reportes de caso, que también dan cierta información, tienen una estructura más sólida, utilizan un método más robusto, científico, pero siguen siendo descriptivos. Luego tenemos los analíticos que están aquí, que eso es lo que vamos a revisar en la clase de diseños, que tenemos casos y controles y transversales en este punto morado, y luego un poco mejor evidencia nos aportan los estudios observacionales de cohortes. Estos dos son los principales que vamos nosotros a hacer en el instituto. Luego tenemos los ensayos clínicos, ¿no? Los famosos ensayos clínicos, que son los experimentales, en donde el investigador decide a quién sí, a quién no les da el tratamiento o lo que está poniendo a prueba. Y en la punta de la pirámide están los metaanálisis, que mejor serían que sean los mejores son los metaanálisis de ensayos clínicos. ¿Qué hace el metaanálisis? Recoge toda la información que han publicado sobre un cierto tema, por ejemplo, el efecto de un medicamento, por ejemplo, una vacuna al COVID. Seguro en el futuro van a haber metaanálisis, ¿no? Para que recuperan información de ensayos clínicos, la analizan, juntan todo eso y dan el veredicto final de qué tan bueno o malo es lo que están queriendo analizar. Entonces, el metaanálisis lo que hace es que toma como insumo los resultados de muchos estudios. Ahora, si yo considero estudios de mala calidad, en metaanálisis probablemente la conclusión del metaanálisis no va a ser de buena calidad. Hay una serie de metodologías para hacer metaanálisis, es muy extenso, muy bonito, porque tenemos que cuidar la calidad de los estudios que vamos a incluir en nuestro metaanálisis. Acá tengo ejemplos de estudios descriptivos, que estos los pueden revisar con calma. Son ejemplos de títulos de investigaciones descriptivas. Y aquí tenemos preguntas
de investigación o títulos de investigaciones de tipo analíticas. Bueno, ya estamos llegando a la última parte de la primera fase de estas clases de diseño, para hacerles acá un énfasis de que nosotros nos vamos a enfatizar de este lado de la clasificación de Grimes, ¿no? En donde nosotros no tenemos control sobre la exposición, por lo tanto son estudios observacionales. El investigador no tuvo control de la exposición y yo tengo que decidir si voy a describir o comparar. Voy a hacer grupos. Si voy a hacer grupos para comparar algo, estamos hablando de los estudios analíticos porque voy a comparar, sí describir, sí hacer grupos. Y si no voy a formar grupos o comparar, entonces estoy hablando de los estudios descriptivos. Ahorita luego vamos a revisar cada uno de estos tipos de estudio para comprender las diferencias entre sí, pero hay que ubicarnos bien claro que estamos dentro de los observacionales, dentro de los analíticos, y según ciertas características vamos a identificar si estamos hablando de un transversal, de un caso control y un estudio corte. Y eso lo vamos a hacer en las siguientes partes.